Aprender a usar el objeto directo en español te ayudará a sonar como un hablante nativo de español. Bienvenidos a nuestra serie de inmersión en español. Todo el video será en español. En este segundo episodio de la serie estaremos estudiando el objeto directo en español. Te enseñaré a usarlo dando ejemplos y fórmulas. ¿Estás listo? Antes de empezar, no olvides darle me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campana de notificaciones. Publicamos un video nuevo cada semana. No te pierdas ninguno. Empecemos con un ejemplo. Cassandra perdió sus anteojos. En este ejemplo, anteojos es el objeto directo. El objeto directo siempre es la persona u objeto que está recibiendo la acción. Para encontrar al objeto directo en una oración, haz la pregunta: ¿qué perdió Cassandra? Sus anteojos. A veces el objeto directo en una oración va a ser una persona. Vi a Lori. En este caso, debes hacerte la pregunta: ¿a quién? Que vi a Lori. Ahora que ya sabes cómo encontrar el objeto directo en una oración en español, es momento de que aprendas sobre pronombres de objeto directo. En vez de decir el objeto directo una y otra vez, puedes reemplazarlo con un pronombre de objeto directo. Los pronombres de objeto directo son me, lo, la, nos, los, las. Veamos este ejemplo. Perdí mi libro nuevo. Si voy a hablar sobre mi libro nuevo, no quiero repetir mi libro nuevo muchas veces. En vez usaría un pronombre, ya que libro es singular y masculino. Usaría lo. La oración quedaría así: lo perdí. Si todavía no sabes qué pronombre escoger para el objeto directo, da clic aquí. La gramática puede ser complicada, en especial en un idioma extranjero. Tener un profesor nativo de español disponible para guiarte es la clave para tu aprendizaje en español. Considera inscribirte a una clase de español de prueba con Homeschool Spanish Academy. La clase de prueba es completamente gratis. Solo debes dar clic aquí y no necesitas hacer ningún pago, ni tienes que dar información sobre tu tarjeta de crédito. Es así de fácil. ¡Inscríbete ya! El objeto directo en español puede aparecer como un pronombre antes o después del verbo en la oración. Si el objeto directo va antes del verbo, lo escribes como una palabra aparte. Lo vi ayer. Si el objeto directo está después del verbo, entonces lo escribes adjunto al verbo. Quiero verlo otra vez. Pero, ¿cómo sabes si el objeto directo va antes o después del verbo? Te aprendes los diferentes escenarios. Objeto directo en español con un verbo conjugado. Empezamos con el más fácil. Si en la oración hay un verbo conjugado, el objeto directo siempre va antes del verbo. Pronombre del objeto directo, POD más verbo conjugado. Me llamó mi papá. ¿A quién llamó? A mí. El objeto directo con un verbo infinitivo. Si el verbo en la oración está en infinitivo, hay dos cosas que debes considerar. La posición del objeto directo depende si el verbo infinitivo es el único verbo o si hay otro verbo conjugado. Con un infinitivo en forma simple,
Cuando una oración solo tiene un verbo infinitivo, el pronombre del objeto directo va después del verbo. Al escucharte, entendí que estaba equivocada. Con un infinitivo y un perífrasis verbal, muchas veces el verbo infinitivo está acompañado por otros verbos conjugados. En este caso, el pronombre del objeto directo puede ir antes del verbo conjugado o después del infinitivo. Fórmula POD más verbo conjugado más infinitivo. O verbo conjugado más infinitivo más POD. Lo tienes que atrapar. Tienes que atraparlo. Ambas oraciones significan lo mismo. El orden del pronombre del objeto directo no afecta el significado de la oración. Fácil, ¿verdad? El objeto directo en español con un gerundio. El objeto directo funciona de la misma forma con gerundios en español. Los gerundios son los verbos que terminan en ando o yendo, con un gerundio en forma simple. Si el gerundio es el único verbo en la oración y no forma parte de un perífrasis verbal, entonces el pronombre del objeto directo va después de él. Fórmula gerundio más POD. Se durmió viéndolo. Con un gerundio en un perífrasis verbal. Si el gerundio es parte de un perífrasis verbal, entonces el pronombre del objeto directo puede aparecer antes del verbo conjugado o después del gerundio. Fórmula POD más verbo conjugado más gerundio. O verbo conjugado más gerundio más POD. ¿Me estás siguiendo? ¿Estás siguiéndome? Objeto directo en español con un imperativo. Si el verbo es un imperativo afirmativo, entonces el objeto directo va después. Fórmula imperativo afirmativo más POD. ¡Hazlo! ¡Cómpralo! Sin embargo, si el imperativo está en forma negativa, el objeto directo va antes. Fórmula POD más imperativo negativo. No lo hagas. No lo compres. Muy bien. Recuerda practicar las diferentes condiciones para colocar el objeto directo en una oración. Dale clic aquí para practicar. Ahora tus oraciones en español van a fluir con mucha facilidad. Si quieres un desafío, dale clic aquí para practicar con 2 pronombres de objeto directo en español. Dinos tus comentarios. ¿Qué te pareció este video de gramática en español? ¿Has hecho un buen trabajo usando el objeto directo? Tu siguiente paso es aprender sobre el objeto indirecto en español. Lee este artículo y aprende hoy. ¡Adiós!